Necesitamos información libre, accesible y que llegue a todas y todos. Para poder frenar el círculo de la violencia. Porque el conocimiento nos permite tomar decisiones. Para poder reclamar frente a la injusticia. Porque tenemos derecho a una vida justa y libre de violencia. Mi voz existe. Tu voz existe. Nuestra voz existe. Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a su programa Nuestra Voz Existe. Soy Ana Rosa Cárdenas y estamos como cada miércoles y viernes acompañándolos con información relevante que nos permita reflexionar para seguir cambiando actitudes como sociedad. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que está aquí a la vuelta de la esquina nada más, y es algo que está pasando ahora con nuestros niños, niñas y adolescentes, que es el regreso a las escuelas y a los colegios después de casi 2 años que ha sido bastante difícil, y este retorno pues no solo involucra retornar a la educación de forma presencial, sino también a la integración social de nuestra infancia y adolescencia. Sabemos que estos 2 años han sido bastante difíciles para los padres, madres de familia, los docentes y los estudiantes. De hecho, hemos visto mucha deserción escolar durante este tiempo por la falta de acceso a las tecnologías, ¿no? Al internet, también por la falta de capacitación de muchos docentes, donde la pandemia nos ha mostrado que nos falta trabajar muchísimo en las TICs, en poder capacitar a los docentes y también los materiales que pues no tienen para poder adaptarse. Sabemos que la virtualidad llegó muchas veces para quedarse, ¿no? Tal vez no estamos preparados todavía para a nivel escolar, lo hemos visto en la pandemia, pero creo que en un futuro bastante cercano tenemos que apostar por ello. Y bueno, y se supone que este retorno a clases, ¿no? Tiene que ser un retorno que nos permita, obviamente, que los estudiantes tengan un espacio seguro, ¿no? No solamente en el tema de la infraestructura, que hemos visto en las noticias que algunos colegios se están cayendo literalmente, pero también un espacio amable y respetuoso para que obviamente estos niños se desarrollen de la mejor manera. Sabemos también que las estadísticas de violencia a la niñez y la adolescencia durante la pandemia han sido bastante fuertes, y yo creo que este retorno a clases va a ser bastante importante para poder conectar obviamente a los docentes con sus estudiantes que no han podido, ¿no? Y que estos temas de violencia se ven reflejados muchas veces en las escuelas, un tema bastante común y conocido que es el bullying, porque sabemos que nuestra sociedad temas como la discriminación, ¿no? La homofobia, sabemos que el segundo bullying más frecuente en las escuelas es el bullying homofóbico, pues no queremos que vuelva a suceder, como ya lo hemos venido viendo durante muchísimos años dentro de nuestra sociedad, y que este tipo de discriminación, de bullying, ahora han pasado a una nueva modalidad que es a través de la virtualidad, y donde muchas veces los padres no tienen acceso a ellas o los docentes tampoco. Entonces es un tema bastante preocupante que vamos a ir discutiéndolo también durante la entrevista del día de hoy. Sabemos que las escuelas son el reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Donde sabemos que el tema de la educación no solamente involucra a docentes y estudiantes, sino también todo el entorno de nuestra familia, nuestra sociedad, mientras que salimos a la calle, nuestras autoridades, etcétera. Si no vemos en ellos lo que nos enseñan en las escuelas, el respeto, no la discriminación, la igualdad, la justicia, etcétera, pues es bastante complicado hacer esa conexión de lo que nos enseñan en las escuelas y lo que vemos en la sociedad. Y la sociedad tiene muchas problemáticas, muchas dificultades, como lo venimos hablando en nuestros programas, y que tratamos de hacer ese cambio de conciencia, ese cambio de actitud de nosotros y qué rol cumplimos todos y todas en nuestra ciudadanía para poder tener ese país que tanto queremos, ¿no? Entonces, es posible que las escuelas se transformen en este espacio donde cada uno pueda resolver dudas, aprende herramientas más allá de las académicas, sino también una formación de la persona, donde cada día podemos ir aprendiendo a forjar ciudadanías y también un proyecto de vida saludable y seguro para las niñas y adolescentes. Pues para abrir este tema, cuento con la presencia de Arturo Vázquez Escobar, quien es especialista en orientación de tutoría y orientación educativa en la UGEL 05, y con Andrea Ordóñez Martínez, quien es alumna de cuarto de secundaria en el Colegio Andrés Avelino Cáceres. Bienvenidos al programa Nuestra Voz Existe. Muchas gracias por acompañarnos, Arturo y Andrea.
Bien, quisiera empezar con esta primera pregunta. ¿Qué implica que las escuelas sea considerada un espacio seguro? ¿Solamente nos referimos a la parte de la infraestructura, las condiciones mínimas y básicas dentro de las escuelas o hay algo más? ¿A quién le gustaría comenzar? ¿De repente a Arturo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana Rosa? Un gusto saber de ti nuevamente, un gusto de estar en este espacio. Gracias por la invitación. Sí, miren, cuando concebimos a las escuelas como espacios seguros, tenemos que ir un poco más allá, mirando a las escuelas solamente como un entorno netamente material, ¿no? Sino aspirar a que el entorno seguro se dé a través de las personas que interactúan en el espacio, es decir, directivos, docentes, padres de familia, estudiantes, integrantes de la comunidad educativa en general. En ese sentido, la escuela es un espacio donde se brinda este soporte a todos los integrantes, ¿no? Es un espacio seguro porque permite que en esa interacción sana y saludable, a través de una convivencia armoniosa entre todos los integrantes de la comunidad educativa, lo que se pueda lograr es que los estudiantes sean los favorecidos y los fortalecidos. El entorno seguro justamente radica en que los estudiantes puedan desenvolverse y desarrollarse con toda libertad para que puedan lograr aprendizajes. De eso se trata. Muy bien. Andrea, tú que todavía estás dentro de la escuela y que, bueno, estos 2 años que has estado de manera virtual, ¿cómo ha sido tu experiencia? Y ahora que regresan a la presencialidad, ¿qué implicaría para ti, no? ¿Qué implica un espacio seguro en las escuelas? Bueno, más que todo, o sea, estos 2 años que estuve virtualmente como que no ha sido lo mismo que presencial, ya que, o sea, hemos tenido que saber usar la tecnología, más ya que fue a través de eso que recibimos nuestras clases virtuales. Y pues, ¿qué le digo? La escuela, ahorita que vamos a regresar, como que sería un nuevo encuentro con los compañeros, vamos a socializar y compartirnos nuestros conocimientos, y más que todo para poder recrear y ya. ¿Y consideran que dentro de la escuela, tanto esta pregunta para Arturo y Andrea, es un espacio seguro en este momento donde, si bien durante estos 2 años de pandemia no hubo mucha comunicación entre los docentes y los estudiantes, ¿no? Por el tema de la conectividad, por el acceso al internet, etcétera. Ahora que regresamos a la presencialidad, ¿consideran que la escuela va otra vez a retornar esa confianza para que se puedan resolver no solamente dudas académicas, ¿no? Que chicos que ya están cuarto, quinto de secundaria, que están pensando ir a la universidad, a un instituto, etcétera, también puedan recibir como que ese apoyo que siempre han tenido los maestros en la parte también emocional y en la parte de consejería, ¿no? Que se brinda a los estudiantes. Las escuelas, en realidad, no son una isla dentro de las comunidades educativas ni dentro de la sociedad, ¿no? Por tanto, en ellas repercute todo lo que pase afuera, desde lo macro hasta lo micro. Entonces, los integrantes de la comunidad educativa que responden justamente a estos estamentos de nuestra sociedad van a incidir notoriamente en la percepción de la seguridad que tenemos nosotros, ¿no? Hay diferencias en las realidades que se dan dentro de una misma zona, dentro de una misma región, dentro de un mismo distrito, inclusive dentro de comunidades que parecen semejantes, hay diferencias, ¿no? Lo que aspiramos en el sector de educación es que sean espacios seguros y para eso se trabaja, ¿no? Desde las autoridades, desde la parte normativa, desde la parte formativa, pedagógica, con los docentes, desde la parte interactiva con las familias, de la sensibilización, de diversos aspectos y como aspiración es que sí sean espacios seguros. ¿No? Los consideramos nosotros que sí, por lo que
observamos, por lo que conocemos, pero siempre, como les digo, hay siempre repercusión del entorno. El entorno y la realidad juegan muchas veces en contra de las mismas escuelas. Claro. Andrea, ¿cómo ves tú, si bien, cómo te gustaría que sea esa dinámica, ¿no? Ahora con tus docentes y compañeros para sentir que tu escuela, pues, sea segura? Si bien durante la pandemia hemos encontrado muchas problemáticas con los adolescentes y jóvenes en su entorno familiar, como bien menciona Arturo, que sí repercute bastante en los adolescentes y la niñez, como temas de violencia o violencia sexual, por ejemplo. Y ahora que es regresar a las escuelas, que siempre ha sido como ese espacio de desahogo, donde podemos conectar, como tú bien mencionabas al inicio de la entrevista, con tus compañeros y compañeras. Ahora, ¿cómo te gustaría que sea, ¿no?, esa dinámica con tus docentes y compañeros? Bueno, más que todo, o sea, ya que mayormente sí en los hogares ha habido como que problemas, nos dan talleres. Eso es lo que me gustaría hacer esa dinámica con mis profesores, que nos den talleres, que nos orienten acerca sobre esos temas y, o sea, poder sobrellevarlos también. ¿Y tú consideras que tu escuela en este momento ya es segura, o qué faltaría para que realmente tú te sientas segura dentro de la escuela? Bueno, ahorita, como digo, no, o sea, todavía no entro a clases, o sea, presenciales y no estoy tan segura de que sea, o sea, sí, pues, pero como que daríamos ideas para realizar eso. Claro, ¿y qué temas te gustaría abordar dentro de estos talleres que tú mencionabas hace un momento? Sobre la violencia familiar, sobre, más que todo el entorno familiar, ya que ha sido afectada también en esa parte. Claro. Arturo, ¿y qué podrían hacer los docentes para ayudar a que el espacio sea un espacio seguro para todos y todas, ¿no? Que sabemos que los docentes cumplen un rol fundamental, creo yo, dentro de las escuelas, porque tienen el contacto directo con los estudiantes y muchos de ellos, pues, conocen, ¿no? Un poco también el entorno familiar que veníamos conversando hace un momento. Pero aparte de las clases académicas, ¿no? ¿Qué más podrían hacer los docentes que esté a su alcance para que la escuela se vuelva un espacio seguro? Y si consideras que las escuelas en este momento son seguras para el retorno a clases. Sí, bueno, en primer lugar, respecto a los maestros, lo que yo tengo que hacer es reconocer la esencia de ser maestro en el Perú, porque considero que quienes hemos asumido este rol en esta sociedad donde no se prioriza la educación y la salud como derechos fundamentales desde más de 200 años, entonces quienes hemos asumido este rol lo hemos asumido con ese compromiso, ¿no? Con esa conciencia tanto social como política. Por tanto, primero valoro el rol de los maestros. ¿Y qué podrían hacer más de lo que ellos están comprometidos a hacer? Muchísimas cosas se pueden hacer, pero eso no pasa solamente por iniciativas aisladas, sino por políticas de Estado claras respecto al tema de educación, ¿no? El tema de la misma formación de los maestros, el tema de la Ley General de Educación respecto también a la ley laboral misma de los maestros, la ley de reforma magisterial, donde el maestro no deba estar fuera del servicio educativo formador por esencia, ¿no? Es decir, que no termine la universidad después de 5 años y que vaya a las aulas y que luego ese título le valga para toda su vida magisterial, 30 o 40 años de servicio. No es así como veo yo la situación. Lo que ellos hacen es muy valioso, pero lo hacen con todas las ganas, lo hacen con todo el servicio, con todo el compromiso, pero también con todas las limitaciones que el sistema educativo trae consigo. Por eso es que empiezo reconociendo nuestra labor, y hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero hay que estar en los zapatos del docente. Es fácil mirar al docente o a los docentes desde afuera y ver el rol que cumplen en una sociedad que le ha dado la espalda a la educación, no solamente desde las políticas públicas, sino como sociedad,
¿no? El rol del maestro tiene que reivindicarse, el rol del maestro tiene que fortalecerse, tiene que haber una mirada mucho más amplia de lo que el docente puede hacer, porque no basta con las iniciativas, basta con todo un proceso de acompañamiento logístico, ¿no? Administrativo, normativo, para que el profesor tenga muchas más herramientas que pueda brindarles a sus comunidades. De otra manera, sí considero que las escuelas son lugares y espacios seguros, ¿no? En el sentido de que hay una planificación, hay una organización, hay personas que están a cargo de las instituciones educativas, ¿no? Que todavía falta mucho por hacer, falta muchísimo y siempre va a faltar en el aspecto educativo, en el ámbito educativo, en el sector educación, van a haber muchísimas cosas por hacer, como todo en la vida. El sector educación es uno de los sectores más olvidados, no por los gobiernos actuales en el siglo XXI, es una cuestión que viene de siglos. Por tanto, la mirada no solamente debe estar en qué cosa pueden hacer los docentes ante esta situación que pesa por años, sino qué cosa podemos hacer como sociedad en conjunto frente a el aspecto educativo, al ámbito educativo, que es donde nos desenvolvemos. Claro, hay un gran reto ahí, una gran brecha de desigualdad, ¿no? En cuanto a cómo se viene manejando la docencia y el sector educativo durante hace bastante tiempo, como menciona Arturo, y hay mucha falta de apoyo a ciertas iniciativas que son promovidas por los propios maestros, ¿no? He sido testigo de maestros súper comprometidos y comprometidas con su labor, que están ahí siempre apoyando iniciativas también de los propios estudiantes y muchas barreras o brechas que ellos encontraban, pero a veces trataban de darle la vuelta muchas veces a las cosas para poder seguir, para poder apoyar, ¿no? Y no se ve tanto ese rol que tú mencionabas y que me parece súper importante. Vamos a irnos a un pequeño corte comercial y vamos a retornar aquí con Arturo y Andrea, que nos vienen hablando sobre aquí a las puertas de retornar a las escuelas después de 2 años. Es un momento histórico en la educación para el mundo en realidad. Muchos estudiantes han quedado fuera de la educación por el tema de la pandemia y ahora regresar es un momento de esperanza, creo, también para la educación, para poder ver todas estas cosas que han venido sucediendo durante la pandemia, que nos muestra que la educación pues siempre ha estado como que en jaque, ¿no? Que necesita un apoyo, que necesita una mayor inversión y compromiso en el tema educativo en el Perú y también en América Latina, que ha sido bastante golpeada. ¡Vecinas! ¡Alerta, por favor, todos! Oye, algo está pasando. ¿Qué? Sí, una persona está siendo maltratada. Basta, no podemos permitir la violencia. No seamos cómplices, apostemos por una sociedad libre de violencia. Aquí estamos para atender tu denuncia. Porque nuestra voz existe. Para cuidarnos en el barrio. Para crecer sin miedo. Para detener el círculo de violencia. Para acompañarte en el proceso. Para asesorarte sobre tus derechos. Es necesario articular todos los esfuerzos. Tejiendo redes, sumamos para prevenir la violencia. Retornamos aquí en su programa Nuestra Voz Existe. Estamos conversando con Arturo y Andrea sobre el retorno a clases y las escuelas como un espacio seguro. Veníamos conversando un poco del rol de los docentes y también estas brechas que ellos encontraban dentro de la educación, y también con Andrea nos comentaba sobre
esa emoción también, ¿no? De regresar otra vez a la presencialidad y poder encontrar espacios seguros donde puedan conectar con los estudiantes y los docentes y hablar sobre problemáticas que han venido sufriendo durante este tiempo dentro de su entorno familiar también, ¿no? Pero hay un tema que siempre hay en discusión dentro de las instituciones educativas y que viene desde hace muchísimo tiempo, que es el tema del bullying, ¿no? Aquí me gustaría preguntarle a Andrea, ¿cómo ha sido esa experiencia fuera de las escuelas? Porque si bien decimos, claro, el bullying siempre estaba en los colegios, entonces se supone que ahora que no están en los colegios, pues el bullying ha desaparecido. Pero ¿cómo lo has vivido tú, Andrea, durante este tiempo en la pandemia, ahora que regresas a clases? Que el tema del bullying, pues, no solamente se da en las escuelas, sino también el bullying cibernético, por ejemplo, que hemos visto muchos casos de acoso, de hostigamiento a través de las redes sociales, entre los compañeros. ¿Cómo lo has vivido tú? De repente, ¿has visto algún caso o también a ti misma te pudo haber sucedido, no? O sea, por mi parte, yo no he sufrido de bullying ni de ciberbullying, ni fui testigo, o sea, no he visto, pero lo que pienso de esto acerca es que hay esas personas que no tienen empatía, que lo toman, o sea, a juego, o sea, sin pensar en lo que vaya a sentir la otra persona, o incluso en lo que vaya a realizar, ya que mayormente los jóvenes votan por el suicidio. Y por eso que, o sea, a los alumnos, o sea, desde chiquitos se les inculca el respeto, la igualdad hacia otras personas, sin tener discriminación, ya sea porque viene de otro país o tiene otra lengua, ¿cómo se dice? Otra cultura, por decirlo así. Claro, Andrea, ¿cómo ves tú este retorno a clases donde mencionabas un tema bastante interesante, ¿no? El bullying, por ejemplo, el tema de la xenofobia también. ¿Cómo ven tus compañeros y compañeras? Porque ahora en nuestros salones de clases está totalmente ya como que un mix, ¿no? Ya no solamente encuentras a personas de Perú, sino también de otros países, mayormente venezolanos, ¿no? Y sabemos que en este retorno a clases vas a encontrar compañeros y compañeras venezolanas. ¿Cómo ves tú la actitud de repente de tus compañeros frente a ello? ¿Y qué actitud deberían tomar, ¿no? Porque es algo que sí o sí va a suceder y todos y todas merecen el mismo trato y el mismo respeto. Sí, o sea, más que todo tener compañerismo hacia otras personas, ya que vienen de otro país, como que es un cambio de cultura, más decirlo así, y solamente queda ayudarlos a que se acoplen nada más. Claro. Arturo, bueno, Arturo yo lo conozco de su trabajo hace muchísimos años y sé el compromiso que tiene con estos temas y hemos visto justo con Arturo en diferentes reuniones estudiantiles que el tema del bullying siempre sale, o sea, es un tema de no acabar, lo he visto por bastante tiempo y otros compañeros también comentaban de que efectivamente, ¿no? El tema del bullying como que siempre está presente y muchas veces los docentes, ¿no? También lo presencian, ¿no? Y a veces muchos de los estudiantes por no querer, por tener miedo a que sean agredidos después o ser acosados, etcétera, no lo dicen o no lo mencionan. Y ahora el tema del acoso, el bullying se ha pasado al tema de la virtualidad. Y sabemos que a muchos docentes este tema del acceso a las redes sociales, el manejo de las tecnologías, ha sido bastante fuerte y lo hemos visto durante la pandemia, ¿no? Porque no había una capacitación, fue bastante complicado. Tú que también has estado, me imagino, acompañando y también trabajando directamente con este tema, ¿cómo lo han manejado? ¿Cómo lo han visto los docentes durante la pandemia? Ahora que regresemos a clases, ¿cómo manejar este tema del bullying? Bueno, en primer lugar, hay que considerar que el bullying es todo tipo de acción que genera un abuso y que ese abuso se normaliza a través del tiempo, ¿no? Que se vuelve sistemático, que se vuelve reiterativo, pero que está presente en nuestra sociedad y la escuela no escapa a esa realidad. Ese abuso, de acuerdo a
a la misma caracterización que tiene nuestra sociedad se da también por siglos, ¿no? Ese abuso desde las mismas autoridades hacia las comunidades se da por mucho tiempo en el Perú. Lo que se vive en la escuela es el resultado de una violencia estructural que vivimos en el Perú, ¿no? Como sociedad somos una sociedad que normaliza las acciones violentas, pero que luego también las soslaya o las normaliza de una manera que no es la más adecuada, por decir, ¿no? Es decir, se pretende combatir esta situación de violencia, se pretende rechazar de palabra, pero que en hecho todavía sigue existiendo, ¿no? Y es algo estructural, como te digo. Para mí, este tema del bullying en las escuelas es muy fácil de erradicar, pero para eso se tiene que hacer todo un trabajo de una mirada hacia el rol que cumplimos todos en la sociedad. Todos, porque el tema está que a veces miramos al bullying solamente desde el punto de vista de la víctima, pero no vemos al tema también desde el punto de vista de quien agrede, quien es violento, quien abusa, ¿no? Es decir, ese hombre o esa mujer que abusa de otros es porque ha encontrado esa forma de interactuar con los demás, esa forma prepotente, esa forma violenta, esa forma hasta irracional, ¿no? De someter a los demás, pero que lo vemos como algo normal. En las familias sucede, en la sociedad sucede, en los medios de comunicación sucede, lo vemos abiertamente ahora en la política, sucede, en el Congreso. Entonces, es abierta la violencia que existe, pero luego nos escandalizamos cuando sucede uno de estos actos en las escuelas. A lo que voy es a lo siguiente, es que en nuestra sociedad hipócrita, de doble rasero, de doble moral, cuando sucede algo en la escuela es un escándalo. Pero los estudiantes, niños y adolescentes son el resultado de lo que nosotros como adultos les enseñamos. Ellos solamente están imitando el ejemplo de violencia que les transmitimos. Ellos no aprenderían a ser violentos si nosotros no somos violentos. Por tanto, el comportamiento de un estudiante agresor es el comportamiento quizás de un padre agresor, de una madre agresora, de los medios de comunicación, de la forma de interactuar en este momento, de muchos factores que nos deben llevar a reflexionar que el bullying en las escuelas debe ser mirado desde una perspectiva mucho más grande. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿No? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Entonces, si tú te das cuenta, Ana Rosa, la violencia está normalizada. Y en las escuelas solamente recibimos ese tipo de conductas. Muchas veces los docentes observan esto, se trabaja con los estudiantes, pero ¿qué pasa cuando el estudiante vuelve a su hogar? ¿Qué pasa cuando el estudiante vuelve a su familia? ¿Qué pasa cuando el estudiante vuelve a su entorno? Vuelve a vivir lo mismo. ¿Qué pasa cuando el estudiante prende su computadora o su teléfono y lo que ve es violencia? Nadie les enseñó, en mi generación, nos enseñó a grabarnos en las peleas y a difundirlas. Esa es una nueva manifestación de ahora, con el uso de la tecnología, burlándonos del que es agredido a través de las redes sociales. Y en esta generación del siglo XXI eso se da, pero ¿de quién lo aprendimos? Hemos cambiado la modalidad para hacer el bullying virtual, pero sigue siendo la misma violencia estructural que nos persigue y nos marca como sociedad desde hace muchísimos años. Entonces el tema aquí es que hemos llegado a tal grado de normalizar la violencia y pensar de que se va a solucionar con una charlita o con un taller o con una escuela para padres, cuando los padres ni siquiera han sido o hemos sido formados para tal cosa en una escuela.
La sociedad en sí, peruana, ponte a pensar en esto, es violenta. Camina un día por la calle, desde que llegas a tu esquina, que ves a un vendedor ambulante que agrede tu espacio público, desde que subes a una combi que agrede las normas de tránsito, desde un policía que también agrede a los transeúntes, desde todo, observa todo y es una sociedad violenta. Entonces la escuela, como resultado, va a tener ese tipo de actitudes en los estudiantes. No nos podemos quedar de manos cruzadas, tenemos que hacerle frente a todo tipo de violencia, en las instituciones educativas, pero para eso necesitamos repensar nuestro rol como ciudadanos. ¿Qué hago como padre de familia? ¿No? ¿Qué hago como auxiliar? ¿Qué hago como directivo? Si todos cumpliéramos nuestra función, seríamos una sociedad mucho mejor, estimada Ana Rosa. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Arturo. Y es algo que a mí me chocó bastante porque con Arturo hemos trabajado muchos temas de prevención a la violencia, etcétera. Y yo recuerdo que cuando salí del colegio, igual, ¿no? O era como que en la escuela me decían una cosa, sé tolerante, respeta, que valores, pero luego salía a mi entorno y era como que violencia, violencia tanto eh, en las calles, violencia desde las mismas autoridades, como que totalmente faltándose respeto, y como tú, es toda una cadena, y si bien las escuelas puede ser un espacio donde nos impartan cierto conocimiento teórico también, pero también el tema de ser mejores ciudadanos o salir de las escuelas con una ciudadanía diferente, es bien complicado cuando fuera de ella tienes un espacio, un entorno inseguro, violento, donde te genera a ti también sensaciones de supervivencia, ¿no? Muchos dicen, tengo que aprender a ser el más avesado, ¿no? Para poder sobrevivir en mi barrio, porque si no, no hay forma. O sea, tengo que tener un comportamiento agresivo, etcétera, porque si no me aprendo a defender, pues van a pasar por encima mío, ¿no? Creo que saliendo de las escuelas ya no nos hablan sobre valores o respeto, etcétera, sino como que tienes que sobrevivir en esta selva salvaje, ¿no? Y donde todos y todos están en ese mismo espacio, no solamente tal vez en un espacio violento donde te encuentres a las pandillas, etcétera, sino lo vemos, como tú mencionas, en los políticos, lo vemos en personas importantes supuestamente que llevan el tema de los valores, etcétera, pero que también cometen actos de violencia. Y sí es importante que toda la sociedad pues tome conciencia de que no es un tema aislado, sino que todo está conectado. Hace un momento hablabas, Arturo, sobre el rol que cumple el Estado y las personas que están dentro de ella para que las escuelas y las infancias y la adolescencia tengan realmente un espacio seguro, ¿no? Que no solamente dentro de las escuelas, sino en general. ¿Qué acciones está tomando o debería tomar el Estado para que justamente tengamos que las escuelas sean un espacio seguro para las infancias y adolescencias? Parto de lo siguiente, ¿ya? Que cuando hablamos de Estado, estamos hablando también de todos nosotros, porque la nación es uno de los componentes del Estado. Nosotros como sociedad somos parte de este Estado. Si estamos hablando del Estado desde sus instituciones, ¿no? Llámese los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, los organismos autónomos que existen en el Estado, ¿no? O también, de repente, la misma cultura, las tradiciones que son parte de nuestra historia, que son componentes mismos de un Estado, vamos a encontrar lo que yo te decía, Ana Rosa, las cuestiones estructurales, ¿no? Hace poco hemos conmemorado el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero ya se le ha banalizado y ahora se pretende hacer un día festivo, o sea, feliz día, te abrazo, te beso y te regalo chocolates y rosas, pero no se piensa en el fondo. Y los medios de comunicación que son tan poderosos
que normalizan estas situaciones desfiguran todas las iniciativas que se puedan tener, ¿no? Mira, un ejemplo bien claro. Se normaliza la violencia con las desigualdades que hay hacia la mujer desde que existen mujeres que trabajan en casas para algunas familias. Dime tú si en una sociedad que se dice ser democrática, plural, intercultural, todavía pueden existir este tipo de trabajos, entre comillas, sin todas las condiciones y beneficios. Para mí eso es una violencia, es parte de la violencia estructural. Y date cuenta qué perfil tienen estas mujeres que trabajan en casas de los demás sin ningún tipo de beneficio. La mayoría son mujeres que no han accedido al servicio educativo. Mayoría son mujeres, ¿ya?, que provienen de las regiones andinas, ¿no? La mayoría son mujeres de familias también que no han accedido o no han tenido la oportunidad de tener algún estudio. Entonces, ese perfil que se viene difundiendo por mucho tiempo no se quiere ver. La sociedad hipócrita en el Perú eso no lo ve, no ve la violencia estructural, ¿no? Entonces se ve como que somos ajenos al Estado, que el Estado tiene que hacer algo por nosotros, como si nosotros fuéramos los que recibiéramos todo del Estado, pero no nos sentimos dentro de. Y ahí viene el desencuentro que nosotros tenemos. Por eso que en nuestro rol no lo asumimos como tal. Si tú eres estudiante, eres profesor, eres trabajador, eres ingeniero, eres obrero, eres empleado, qué sé yo, si todos cumpliéramos nuestra labor, el Estado funcionaría. Porque al fin y al cabo, ¿quiénes son los representantes o los que dirigen estos poderes del Estado? Son personas como tú y como yo, pero que llegan a un nivel, ¿no?, de gobierno temporal a través de un proceso electivo también violento. Los procesos electorales donde nosotros supuestamente elegimos, ¿no?, a estos señores que nos gobiernan por 5 años cada vez que pueden, también reflejan esa violencia estructural. Si no, mira cómo son las elecciones, mira cómo son estos famosos debates. Todo eso se normaliza. Y luego exigimos a ese mismo señor que supuestamente es presidente o es congresista, luego le exigimos cuentas nosotros cuando nosotros mismos somos los que los hemos elegido, cuando no hemos asumido nuestro rol ciudadano de saber elegir y elegir a personas que nos representen bien. Entonces, no podemos solamente ver qué cosa en el Estado o en las autoridades que nos representan o en los poderes del Estado pueden hacer por nosotros, qué acciones pueden tomar. Mira, las políticas de Estado están, que todavía falta mejorar, falta muchísimo, pero recuerda que el Estado como institución rectora varía cada cierto tiempo debido al tema de las elecciones. Y ahí haz un poco de historia. Si tienes el mismo Estado, ¿no? El mismo Estado, ahora en el 2022, fue diferente al Estado del 2010, de los 90, de los 80. Ha sido siempre el mismo Estado, desde que tenemos constitución política y reconocemos a los poderes del Estado, es uno mismo, ¿ya? Pero las personas que se encargan de llevar el rumbo de este Estado, las elegimos nosotros. Por tanto, no aspiremos a que nosotros podamos pedirle al Estado como si fuera algo ajeno a nosotros, lo que nosotros mismos como sociedad hemos causado. Y la incapacidad que tenemos de asumir nuestro rol ciudadano, siendo simplemente electores, porque nos acostumbran a eso, a ser electores de un grupo de personas que luego van a asumir el rumbo de todos nosotros. Si no pensamos en eso, estamos pensando en nada.
a poder hacer algunas acciones aisladas, algunas iniciativas, y cada cierto tiempo vamos a reclamarle al Estado, entre comillas, que haga algo por nosotros cuando nosotros no hemos sabido cumplir nuestro rol como ciudadanos. Yo te escuchaba a ti y a tus compañeros hace mucho tiempo que hablaban de ciudadanía, y me parece fabuloso eso, pero la ciudadanía se adquiere justamente en la praxis, en tu sociedad, no solamente hablando, organizando, tratando de hacer algo por tu comunidad. Desde ahí hacemos patria, desde ahí construimos Estado. Pero si de repente me pides que aterrice en algo referente a los espacios seguros para los niños y los adolescentes, sí, pues el Estado promueve acciones, promueve normas, pero ponte el siguiente ejemplo, ¿no? ¿Qué hago yo teniendo las mejores normas del mundo si tengo ciudadanos que no han sido formados o no aspiran a formarse en su esencia misma, en su propia ciudadanía, para asumir ese rol? Date cuenta, nosotros, que vivimos en San Juan del Lurigancho, tú sales a tu esquina, mira la cantidad de basuras que hay en cada esquina, y yo veo que el camión de basura pasa todos los días, pero sigo viendo calles con basura. En San Juan del Lurigancho es natural y normal. O sea, el paisaje de San Juan del Lurigancho, y quizás en el Agustino, aunque no vivo ahí, quizás en San Juan del Lurigancho es parte del paisaje ya. O sea, si tú le dices a un niño, dibuja tu barrio, tendría que ser una casa, un arbolito, un jardín, una verja, una pista y su montón de basura. Pero ¿quiénes somos los que creamos eso? Luego decimos, el alcalde no hace nada, el Estado no hace nada. A lo que voy con ese ejemplo es que pasa lo mismo con el tema de la violencia, pasa lo mismo con el tema de la convivencia, pasa lo mismo con el tema de la educación y de las escuelas. Si nosotros cumpliéramos nuestro rol como ciudadanos, no estaríamos esperando a que alguien venga y haga algo por nosotros. Seríamos una mejor sociedad si asumimos nuestro rol ciudadano como tiene que ser. Sí, totalmente. Ahí hay una separación, ¿no? Siempre pensamos de que alguien tiene que hacerlo por nosotros, que sí es importante, obviamente, garantizar las normativas, hablar sobre la importancia de la educación como un derecho, etcétera, pero sabemos que los que tienen que tener un rol activo dentro de estos espacios son justamente los ciudadanos y ciudadanas, los que están dentro de las escuelas, los docentes, los propios estudiantes, los padres de familia, ¿no? El rol en general, o sea, lo que tú mencionas es bastante importante, porque si nosotros mismos no trabajamos en ello, pues nadie lo va a hacer, o sea, nadie nos va a venir a regalar, no sé, respeto, tolerancia, orden, ¿no? Es algo que se construye desde las familias, en las escuelas, en nuestros entornos, entonces falta ese compromiso, ¿no? Siento que lo tomamos como que muy aislado nuestro rol, porque como mencionas, nos imparten solamente ciudadanía, solamente cuando vamos a las elecciones, a las urnas, pues no, es una tarea de todos los días, y ese lado como que lo hemos perdido, ¿no? Falta trabajar muchísimo en ello, o sea, si bien hay muchas personas que sí lo están haciendo, pero no son todas, ¿no? Siento que hay un desligue de ese rol, como que no nos queremos hacer cargo también de nuestras responsabilidades como personas que somos parte de una sociedad. No sé si les gustaría decir algo para poder cerrar esta entrevista. De repente, Andrea, les quisieras decir algo a tus compañeros, compañeras que te están escuchando, a tus docentes en general, ¿no? En esta apertura del inicio de clases. Bueno, más que todo, o sea, al regresar a clases, que nos tratemos con respeto más que todo. Decir eso, no hacer desigualdad con los compañeros, porque mayormente entran nuevos, o sea, como dijo, pues venezolanos y venezolanas, y pues todo eso. Más que todo, tener respeto y empatía hacia otros. Gracias, Andrea. Arturo, ¿te gustaría decir algo para poder cerrar la entrevista? Sí, más bien agradecer la oportunidad y una reflexión, ¿no? O sea,
a partir de todos estos temas que son importantes y que se deben de poner en el tapete, pero teniendo la mirada mucho más amplia, para aterrizar en lo pequeño, ¿no? Para que luego nuestras actitudes, nuestras acciones, no solamente sean algunas iniciativas que sean como, por decir, un parchecito. Aspirar a que de verdad las iniciativas ciudadanas, todas las que sean, contribuyan a construir una mejor sociedad. De eso se trata. Muchas gracias, Andrea y Arturo, por habernos acompañado en el programa. Muy interesante todas las reflexiones que hemos venido desarrollando durante todo el programa. Hablamos sobre las escuelas seguras, lo importante del rol de los docentes dentro de ellas, también lo importante de tener sociedades más activas que participen, ¿no? Dentro de sus entornos para poder contrarrestar temas como la violencia, el bullying, ¿no? El racismo, poder tener una integración obviamente con todos y todas los estudiantes que venimos de diferentes lugares y también de diferentes países, ¿no? Va a ser directo que nos encontremos con varios estudiantes extranjeros y también que de provincia, y lo importante es poder tener espacios donde podamos convivir, donde podamos tener esa experiencia rica, ¿no? Y maravillosa que nos brindan las escuelas en su diversidad, porque las escuelas son minis Perús, podríamos decirlo de otra manera, donde te encuentras con diferentes realidades. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que tengan que esta apertura del inicio de clases sea bastante fructífero y que pues la educación en nuestro país siga un rumbo donde nos permita mejorar, seguir aprendiendo, tener mejores ciudadanías, que involucre a toda nuestra sociedad en general, porque es importante tener sociedades activas. Muchas gracias una vez más por habernos acompañado, Arturo y Andrea. Esto ha sido todo por hoy. Aquí en Nuestra Voz Existe, no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y visualizar los programas anteriores, que también han estado bastante interesantes. Y nada, eso sería todo, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Les agradezco por la invitación y fue un gusto haber charlado con ustedes acerca de este tema y nuevamente muchas gracias. Sí, de igual manera, muchas gracias por la invitación. Espero que nos podamos seguir encontrando para conversar. Estamos a su disposición. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, cuiden a sus familias.